¿Ok, grupo? Bueno, pues aquí habíamos platicado la factorización, entonces ahora quedaría y menos 2 por y más 1. Para mí, una de las y's vale 2 y la otra vale menos 1. Por lo tanto, estos serían los límites de tu integral. La integral sería desde el menos 1 al 2. Derivamos al despeje. Al despeje. Es muy importante que ese despeje esté bien hecho, ¿eh? El despeje, al derivarlo, quedaría menos 2y más 1 igual a 0. De aquí ya entonces la y del vértice vale un medio positivo. Y nuevamente, este resultado de un medio se sustituye en el despeje. Despeje. Entonces, en el despeje quedaría menos, paréntesis, un medio al cuadrado, más, paréntesis, un medio, más 2. Y da, en efecto, 9 cuartos. Por lo tanto, el vértice está en 9 cuartos, coma un medio. Entonces, con los puntos de intersección en el eje de las y's, que es 2 y menos 1, y con este vértice, ya podemos trazar esa parábola, que más o menos, la de Caro está mejor que la mía. Entonces, ahí está, miren, ahí está la región. Y aquí, ¿qué es lo importante que hay que destacar? ¿Qué signo le voy a poner a mi integral? Entonces estoy viendo que con respecto al eje de las y's, la región está del lado derecho. Del lado derecho se está formando la región. Entonces no le voy a agregar ningún signo a la integral porque la región es positiva. Es una región positiva, entonces voy a plantear ya mi integral. Mi integral sería entonces del menos 1 al 2, menos 1 al 2, y el despeje, aquí está. Ojo, mucho cuidado. El despeje hay que conservarle sus signos del despeje. Lo que hicimos en el siguiente renglón para factorizar fue cambiarle los signos. Sí, pero el despeje con sus signos que te dio, así lo vas a ingresar en la integral. No le hagas ninguna modificación a los signos de tu despeje. ¿De acuerdo? Así como estuvo tu despeje, así ingrésalo. Ahora, yo nada más espero que ustedes integren cada uno de estos y evalúen con el 2 y después le resten la evaluación con el menos 1. Doy tiempo para que hagan esas operaciones. Ahí va. Bueno, entonces vamos a ver. La integral te debía haber dado menos y cúbica entre 3 más y cuadrada entre 2 más 2y. Ahora, cuando sustituyo con el 2, a mí me da 10 tercios. Y cuando evalúo con el menos 1, me da menos 7 sextos. Pero acuérdate que es el límite superior menos el límite inferior. Entonces, este menos con el menos 7 sextos queda positivo. Entonces, a fin de cuentas, la respuesta es 9 medios. Ya hicimos con parábolas. Ahora, lo vamos a hacer con una curva polinomial. Esta curva es x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12. Aquí, recuerden que la f de x la puedo cambiar por la letra y. Entonces, esto lo puedo cambiar por la letra y. Y entonces sería y igual a x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12. Y me piden con respecto al eje de las x y la recta vertical x igual a 0. O sea, cuando te den varias ecuaciones, aparte de la curva, te tienen que señalar qué más delimita a la región. Entonces me están haciendo una aclaración. Va a ser el eje de las x, pero aparte vamos a necesitar al eje vertical x igual a 0, también como frontera. Bueno, primero lo que voy a hacer es igualar con 0 este polinomio. Entonces aquí lo tengo, lo igualo con 0. Bien, ahora hay que factorizar, doctores. Y aquí es donde dice uno, oiga, profesor, esto está muy, muy intenso. ¿Cómo puedo graficar esto? Bueno, ¿cómo puedo factorizar esto? Bueno, le voy a hacer un recordatorio. En cálculo diferencial, si ustedes recuerdan, tuvimos límites donde había polinomios de un grado mayor a 2. Y yo les dije que una manera de resolverlo, esos límites, es a partir de la división sintética. Les voy a hacer el recordatorio de cómo es la división sintética otra vez. Miren, lo primero que tengo que hacer es poner una casillita. Aquí pongo mi casillita y voy a poner los coeficientes del polinomio en orden, claro está. Entonces, el 1 es de x cúbica, el menos 7 de x cuadrada, el 16 es de x y el menos 2 es el término independiente. Bueno, ahora, en esta casillita
va un número que yo propongo para que entonces esta división me dé hasta el final 0, al final de D0. Bueno, ¿y cómo se obtiene ese numerito? ¿O de dónde sale? Sale de esta. Aquí dice menos 12. Entonces lo que voy a hacer es buscar, quiero que ustedes me digan qué combinaciones de números multiplicados dan menos 12. O 12 nada más. Yo me encargo de los signos. Quiero combinaciones de números que multiplicados den 12. Todas esas combinaciones, ¿cuáles 3 por serían? 4. ¿Escucho? 3 por 4. 3 por 4. ¿Otra combinación? 12 por 1. 12 por 1 es muy buena combinación. 6 por 6 por 2. 2. Y 6 por 2. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, pero aparte considerando los negativos serían 12 números que tendrían que ir, uno de estos 12 números, al ponerlo aquí, me va a dar como división al final 0. Me va a quedar como residuo 0. Uno de esos 12 números. Bueno, voy a hacer la prueba con uno de los 12 números que tengo aquí para que vean cómo sería. Por ejemplo, yo pienso que a lo mejor el número es el 2 negativo. 2 negativo, atención. Les hago el recordatorio de cómo se procede. Lo que hacemos es bajar este 1 del primer término. Permítame. Espérenme, es que me adelanté, espérenme. A ver, habíamos quedado que era el 2 negativo. Ok. Bueno, si es con el 2 negativo, les recuerdo que este se baja tal como está. Entonces yo bajo aquí el 1. Después multiplico este menos 2 por el 1 y el resultado lo pongo en la siguiente columna. ¿De acuerdo? Entonces ahí va, ¿eh? Entonces si yo hago esa operación me va a dar menos 2. Cuando yo hago la suma con la siguiente columna me da menos 9. Vuelvo a multiplicar el 2 negativo por este resultado y lo pongo en la siguiente columna. ¿Sí? Les hago el recordatorio. Entonces, si yo hago la multiplicación, me daría 18 positivo. Hago la suma, me da 34. Vuelvo a multiplicar el menos 2 por el 34, me da menos 68. Entonces, resulta que hasta el final me va a dar menos 80. ¿Sabes qué? No, el 2 negativo no es una opción. ¿De acuerdo? Entonces, tú debes seguir intentando con cualquiera de estas combinaciones. Ahora, de una vez me voy a pasar a uno de los números que puede dar la división exacta. Es el 3. Con el 3 me quedaría 3 por 1, pongo el 3 aquí, menos 7 y 3 da menos 4, 3 por menos 4 me da menos 12, el 16 y el menos 12 me va a dar 4 positivo y finalmente 3 por 3, 12 positivo. Con el menos 12 de la columna ya me da 0. Perfecto, ya encontraste el número que divide de manera exacta este polinomio. Bueno, pues entonces ya. De hecho, no es el único número, ¿eh? Atención, no es el único número. Hay más números, pero ya encontré uno de ellos, que es el 3 positivo. ¿Qué significa entonces? Que x es igual a 3, y si yo al 3 lo llevo del otro lado con la x, me quedaría x menos 3 igual a 0. Significa que uno de los factores de esta factorización para el polinomio es x menos 3. Por lo tanto, cambiaría este x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12 por un x menos 3, ¿Y de dónde salió este siguiente polinomio? Del residuo. Aquí, al final de tu división, te van a aparecer unos números. Esos números representan los coeficientes de tu polinomio. Entonces, este 1 representa x cuadrada, este menos 4 representa menos 4x y este 4 representa el término independiente. Y ahora se supone que este trinomio ya lo podrías factorizar, ya no sería tan complicado para ti. Entonces, si yo lo factorizo, multiplicados 4 y sumados menos 2, los dos serían 2 negativo. Significa entonces que aquí, así quedaría la factorización. X menos 3 por X menos 2 por otra vez X menos 2. ¿De acuerdo? Pero realmente son dos intersecciones nada más, porque tengo repetido al X menos 2. Entonces, intersecciones sería el 3 y el 2. Repito, intersecciones nada más son el 3 positivo, si tú despejas de este paréntesis quedaría el 3, y si despejas de alguno de esos dos paréntesis sería el 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar, al igual que en las parábolas, voy a encontrar sus máximos y sus mínimos. Sus máximos y sus mínimos. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar, voy a derivar al despeje. Bien, entonces ahí va.
Entonces, al derivar el despeje me quedaría 3x cuadrada menos 14x más 16. Y bueno, pues esta ecuación, pues desafortunadamente, bueno, afortunadamente yo diría, sí se puede factorizar. Les hago el recordatorio de cómo se factoriza. Cuando tengas un trinomio que tenga un coeficiente en el cuadrático diferente de 1, lo que hago es multiplicar este 3 por el 16. ¿De acuerdo? Entonces las cantidades serían 48 positivo. Entonces estoy buscando dos números que multiplicados den 48 y sumados o restados menos 14. Sumados o restados menos 14. Aquí yo estoy poniendo ya mis paréntesis donde va a ser 3x entre 3. Si el trinomio hubiera sido 5x cuadrada, entonces pongo 5x entre 5. Así sería mi proceso de factorización. Doctores, ¿me pueden ayudar con la combinación de números? Necesito dos números que multiplicados den 48 positivo y en suma o resta den menos 14. 8 y 6. A ver, perdón, doctora. Negativos ambos. Negativos ambos. Ah, perfecto. Entonces voy a poner a mi 8 y mi 6, los dos negativos. Y sí, cumple la regla. Multiplicados dan 48 y sumados o restados menos 14. Último paso de esta técnica de factorización. El 3 que tengo aquí abajo va a dividir uno de los dos paréntesis, nada más a uno de ellos dos, pero se va a comprometer en aquel paréntesis donde la división sea números enteros, den enteros. No podría entrar en el primero porque entonces nos va a dar 8 tercios. No, entonces no entraría aquí. Tendría que entrar en el primer paréntesis. Ahí sí nos va a dar números enteros. Entonces, este 3 solamente divide al primer paréntesis y entonces la factorización quedaría como x menos 2 y la otra quedaría 3x menos 8. Por lo tanto, estos son los valores críticos de la función. En el 2 y en el 8 tercios. Bien, al igual que lo hicimos en la parábola, yo derivé, igualé con 0 y encontré la x del vértice. Aquí estoy encontrando las x de los valores críticos. Ahora, ¿qué hago? Debo sustituir en el despeje. Entonces, vamos a sustituir el 2 y el 8 tercios en x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12. Entonces, por favor, hagan sus operaciones mientras yo tomo lista de asistencia. ¿Cuánto me Dígame, dio con el 2 y con el 8 tercios? con el 8 me dio 0 y con el, no es cierto, con el 2 me dio 0 y con el 8 tercios me dio menos 4/27. Menos 4/27, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es marcar esos puntos en un sistema de ejes cartesianos. ¿De acuerdo? Ahí va. Voy a borrar. Me traslado aquí mis coordenadas y aquí ya lo marqué. Miren, aquí tengo marcado al 2 positivo y al 3 positivo. Ahí están los puntos de intersección. Y cuando tú calculaste estos valores críticos, que son el 2,0, resulta que el 2,0 coincide con este punto. Y el otro punto es 8 tercios, que es 2,6, y me dio menos 4/27. O sea, este puntito que está aquí abajo, este de aquí. Entonces ya uno los puntos y ya me quedó la curva. Bien, esta curva. Ahora, ¿qué es lo que piden ellos? Ellos lo que piden es el área que se forma entre esta curva, el eje de las X. Ahora, como nada más es con el, si nada más me dijeran que nada más es con el eje de las X, el pedacito que tienes que calcular sería este nada más, porque aquí está la curva y aquí está el eje de las X. Nada más sería este pedacito. Pero como me dicen que también incluya la recta X igual a 0, entonces sería este eje de las Y. Entonces la región ya es más grande, ya sería este otro pedacito de acá. Entonces las dos áreas serían estas. Este pedacito de acá más este otro pedacito. Entonces ahí serían dos regiones negativas. Entonces voy a indicarlo. ¿Cómo quedaría la integral? Como las dos regiones son negativas y están juntas, están continuas, entonces la integral la voy a plantear desde el 0 hasta el 3. Atención, desde el 0 hasta el 3.
Alguien me va a decir, oiga, pero el punto de intersección 2, ¿qué pasó? Bueno, si, por ejemplo, la curva, en vez de hacer esto, hubiera hecho esto, ¿sí? Entonces sería una integral negativa y luego una integral positiva. Una integral negativa de 0 a 2 y después una integral positiva de 2 a 3. Pero como las dos regiones son negativas y están juntas, entonces mejor en una sola integral lo puedo plantear desde el 0 al 3. Bien, les presento el resultado y ya ustedes lo verifican con calma en su casa. El Oiga, resultado, profe, dígame. ¿me podría explicar cómo es que graficó la gráfica? Pues marqué aquí al 2. Al 2, al 3, Aquí está el el otro punto. punto crítico. Ajá, Ya de aquí ya sé que va de esta manera, ¿no? sí. Mi duda es, oiga, ¿y de aquí esta iría para arriba o iría hacia abajo, profesor? ¿Cómo sé que cómo iría? Bueno, no sé si usted llevó cálculo diferencial, no Sí. sé con quién le haya dado cálculo diferencial, pero en su momento cuando graficó funciones polinomiales, me imagino que el profesor les comentó que cuando es una función impar, en este caso es x cúbica, entonces, y el signo es positivo de la x cúbica, la función inicia aquí y termina acá como una recta, y entonces tiene que hacer este tipo de recorridos. Entonces yo ya sé que termina aquí, pero oiga, yo tengo duda, porque ya tengo estos tres puntitos, ¿dónde va la curva? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Como es una x cúbica, entonces positiva, entonces tiene que venir desde acá abajo. ¿Ok? Ahora, si eso no te lo enseñó tu maestro de cálculo diferencial, entonces lo que puedes hacer es lo siguiente, Ayala. Puedes sustituir en la función el número 0, ¿sí? Como otro punto auxiliar, evalúas con el 0, y si yo evalúo con el 0, si tú te fijas, me va a dar menos 12. Significa que la curva viene por acá abajo, hasta el 12 negativo, hasta por acá viene. Entonces ya va subiendo, 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 toca este primer punto, toca este segundo punto, este tercer punto, y ya después tiene que ir hacia arriba. ¿Ok? Bueno, atención. Ok, Aline dice que no le explicaba ese tema el profesor de cálculo diferencial. Ok, bueno. Sí me explicaba, solo que ella me volvía a explicar, o sea, porque pues a veces uno no pone atención. Ok, bueno. Ok, voy a explicar ya el último ejercicio de la clase. Voy a dejarles planteado cómo se resuelve y ya ustedes verifican estos resultados de integrar y evaluar. ¿De acuerdo? Yo les voy a ayudar en el planteamiento. Entonces, ya tenemos este ejercicio. Voy con el último. Otra curva cúbica y ya me pusieron dos rectas aquí. Bueno, paso número 1. Escribo mi función. Paso número 2. Igualo con 0. Ahora aquí necesito factorizar. Pero fíjate que aquí, a diferencia del anterior ejercicio, no es necesario que haga una división sintética. ¿Por qué? Porque todos los términos tienen X, entonces sí le puedo aplicar factor común. Y entonces puedo tomar la X como factor común y me queda X cuadrada más 3X más 2. Este trinomio lo puedo seguir factorizando. Multiplicados 2 y sumados o restados 3. Ahí estaría el 1 y el 2. Ya tengo entonces factorizado todo el trinomio. Son tres números. Ahora sí son tres números. Son el 0, el menos 2 y el menos 1. Entonces ahí ya tengo mis tres números. Son mis intersecciones. Ahora voy a derivar. Derivo a mi función. Pero resulta que al derivar, resulta que no le puedo aplicar ninguna técnica de factorización. Así que tengo que aplicar el famoso TCP. TCP. Entonces aplico TCP. Entonces, recuerda que para aplicar el TCP se divide toda la ecuación entre 3. Entonces, si yo toda esta ecuación la divido entre 3, me queda x cuadrada más 2x y del otro lado de una vez mando al menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Completo el TCP. El 2 lo divido entre 2, me da 1, lo elevo al cuadrado y ese va a ser el número que voy a agregar de un lado y del otro. Ahora sí, ya tengo el trinomio cuadrado perfecto.
Lo factorizo, le saco raíz, le saco raíz. Oye, profe, tengo una duda, perdón por interrumpir. Diga, un lado se lo agregaba del otro. ¿Sí? Entonces, ahí cuidado con ese detalle. Estas sí son Gracias, ecuaciones. profe. Ok, y ahora sí, ya factorizo. Ahora sí, despejo, le saco raíz, más menos. La raíz de 1/3 sería, en una calculadora moderna, pues no le va a aparecer 1 sobre raíz de 3. Va a aparecer raíz de 3 entre 3. Son equivalentes, así que no se preocupen. Entonces, ya encuentro mis valores críticos. Estos valores críticos son o el máximo o el mínimo de este polinomio. Sustituyo estos dos valores en mi despeje. Ahí debo sustituir estos valores que encontré. Bien, ahora, sustituyendo estos valores que en decimal son menos 0.426 y menos 1.574, me da menos 0.385 y 0.385. Déjele agrego el puntito decimal que faltó aquí. Aquí va un punto. Ahí está. Ahí se lo voy a poner. Bien, ya quedó. Bien. Ahora sí. Permítame, está tratando de entrar Rosas. Ya está. Ahora sí, ya le agregué el puntito. Ahora sí, voy a borrar para poner ahí mis gráfica. Porque aquí me estaba preguntando lo de la gráfica. ¿Cómo sé? Bien, ahí va. Quedaría de esta manera. Ahora sí, mira. Mis puntos son de intersección el 0. Aquí está. El 0 es 1. El menos 2 es este. Y el menos 1 es este. Ahí están mis 3 puntitos de intersección. Ahora, cuando tú sacaste estos valores, es menos 0.42 y menos 0.385. Estos valores serían precisamente, uno sería este, y el otro es 1.50 y tantos por 0.30. Este es positivo. Mira, ahí están ya los puntitos. ¿De acuerdo, Ayala? Sí, profe. Entonces, la curvita de abajo sería como las coordenadas menos 0.4226, menos 0.385, ¿no? Correcto, correcto. Y la otra sería menos 1.57 y 0.38 hacia arriba. Y ahora sí, mira, aquí ya no hay tanta confusión. Mire, aquí no hay tanta confusión al momento de unirlos. ¿De acuerdo? Ahora, atención. Me agregaron esta información, Si no me hubieran agregado esta información, nada más son dos integrales. Una integral positiva, que sería de menos 3 negativo a 2 negativo, y una integral negativa, que sería de menos 1 a 0. Nomás serían esas dos integrales. Pero ya el ejercicio se complica un poquito en cuanto a más integrales. ¿Por qué? Porque me están incluyendo estas rectas, x más 3 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. ¿Qué significa? Si tú despejas a la x de estas rectas, mire, ahí le va. Si yo despejo de aquí, sería x igual a menos 3. Y si despejo de acá, sería x igual a 1. Es decir, que tendría estas rectas en color rojo, mire, ahí están. Ahí está la recta x igual a menos 3 y x igual a 1. ¿Qué significa? Que voy a tener que agregar otras dos integrales. Una integral aquí, que sería región negativa, y otra integral acá, que sería región positiva. Entonces serían 1, 2, 3, 4 integrales. Si no me hubieran puesto estas rectas, nada más eran dos integrales, nada más eran dos. Pero ya con estas líneas en color rojo, no, ¿sabes qué? Vas a agregar otras dos integrales aquí. Entonces, No venimos con el examen, ¿verdad, profe? ok, ya la dice que me está retando y que me dice que no voy a poner eso. Bueno, pues me gustan los No, retos, profe. Ayala. Ok, Ayala. No, No Acepto pongan el reto. esto, apenas Ya, pasamos. profe, por favor. Ok, Ayala ya me dijo que sí, va, sale. no, profe. Entonces, ¿Por qué fue así, de veras? No manches, el diferencial de apenas si pude con esto. ok, Aline, sígale agregando leña al fuego. No, Ok, bueno, entonces aquí van mis primeras integrales. Miren, de menos 3 a menos 2 es negativa. Aquí está, negativa de menos 3 a 2. Y aquí está la función. La siguiente integral es de menos 2 a menos 1. Y esa es positiva. Aquí está, signo positivo, ahí está la integral.
Sigo con las otras dos integrales. La otra integral es negativa, va de menos 1 a 0. Ahí está, de menos 1 a 0, es negativa. Y la última integral es de 0 a 1. Bien, ahora sí, ya nada más les queda a ustedes hacer en casa y verificar que el resultado de todas estas integrales es 5 unidades cuadradas. Bien, doctores, aquí ya terminó. Ok, entonces la primera integral es negativa, ¿verdad, Ayala? Y va desde la recta que está aquí en menos 3 a menos 2. La siguiente integral va de menos 3 a menos 2, que son los puntos de intersección. Esa es integral positiva. Mire, ahí está. Luego la siguiente integral es negativa y esa va desde el punto de intersección menos 1 al 0, ¿no? Sí. Y la última integral ya iría desde el punto de intersección 0 a la recta x igual a 1. Y es positiva. ¿Ok? Se resuelven cada una de estas 4 integrales, se evalúan cada una de ellas y cuando sumes los 4 resultados de estas integrales, el resultado final es 5 unidades cuadradas. Lo verifican ustedes en casa.